Algo le pasa a mi computadora que parpadea. Creo que esta computadora ya está a punto de morirse. Bueno, también tiene 1000 años, creo. Bueno, vamos a hacer un tema hoy día súper interesante. Ahí está. Bien. Este tema que vamos a hacer hoy es un tema muy interesante que es parte nuestra de hematología porque es un tratamiento que es una estrategia de tratamiento propiedad, digámoslo así, de la especialidad de hematología. Aunque en niños, a veces los inmunólogos o son parte de un equipo de trasplante. En algunos hospitales también, chicos, los oncólogos clínicos forman parte de los equipos de trasplante, pero la verdad es que el trasplante de progenitores hematopoyéticos, que es ahora como se lo llama, eh, es pues rama de la hematología como tal, ¿ya? Entonces hemos hablado durante todos estos días, también el doctor Macías, de las enfermedades oncohematológicas más frecuentes, ¿no es cierto? Y hemos visto, bueno, no hemos ahondado mucho sobre el tratamiento, ¿ya? Porque los tratamientos o el tratamiento de las diferentes enfermedades hematológicas, como ustedes se imaginarán, tienen que ver con medicamentos, porque acuérdense que estamos hablando de enfermedades oncológicas que afectan a una célula que está en crecimiento continuo, es decir, que está circulando y produciéndose de mala manera continuamente. Por ende, el tratamiento no puede ser quirúrgico, ¿no es cierto? No podemos operar una leucemia, no podemos operar solamente un linfoma y no hacer nada más, ¿no es cierto? En realidad, solamente hacemos el diagnóstico. No podemos operar un mieloma, ¿dónde lo vamos a hacer? Sí hay otro tipo de tumores sólidos, por ejemplo, el cáncer de estómago, que el rol de la cirugía es mucho más grande. Sacamos el estómago y hemos hecho gran cosa. También en el cáncer cervicuterino podría ser, incluso en el cáncer de mama, la cirugía tiene un rol muy importante. Pero acuérdense que en la oncohematología, la cirugía tiene un rol mínimo, pues, básicamente es para el diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hacemos los tratamientos con medicamentos. Hemos hablado en los diferentes capítulos que los medicamentos pueden ser tan simples como medicamentos químicos, que lo que hacen es matar a la célula donde la agarren en el ciclo celular de una manera tóxica, brusca, y por eso también la quimioterapia mata otro tipo de células en reproducción, ¿no es cierto? Por eso cuando hacemos quimioterapia, chicos, cuanto más intensa la quimioterapia, más daño de los lugares que tienen gran proliferación. Por ejemplo, si hago quimioterapia para linfoma, el esquema para el no Hodgkin, ¿se acuerdan? Era R-CHOP. La toxicidad principal probablemente vaya a la hematopoiesis, porque es la médula ósea la que se reproduce constantemente. Las drogas quimioterápicas piensan que eso es cáncer, así literalmente, y matan la hematopoiesis. ¿Quiénes son más afectados? Los neutrófilos. Por eso es que cuando hacemos quimioterapia tenemos un periodo de hipoplasia o de aplasia medular o mínimamente neutropenia, ¿no es cierto? Entonces, la toxicidad principal de nuestras drogas quimioterápicas es la médula ósea, es la neutropenia. Pero también la quimioterapia, al pensar que tiene que atacar todo lo que se está Porque proliferando, ataca las células del pelo, ¿no es cierto? El pelo, el folículo, es un lugar donde hay gran proliferación. están cambiando Por de eso es que pues. hay un micrófono que está Ah, ya, pues abierto. móvete, pero escucha esto. Dai, no. Acuérdense que cuando hacemos quimioterapia, ¿qué va a suceder? Se va a caer el pelo, ¿no es cierto? Este es un efecto adverso esperable, ¿no es cierto? Y en realidad nos está marcando que las drogas están haciendo efecto, ¿no es cierto? No sabemos cuánto de efecto están haciendo, pero sin duda tienen toxicidad. Otro lugar muy, muy proclive al daño durante la quimioterapia es la mucosa, porque la mucosa desde la boca hasta el ano tiene una proliferación constante, es un tejido que todo el tiempo se va a ir renovando. Entonces, cuando los pacientes hacen quimioterapia, tienen como toxicidad mucositis en diferentes grados. Entonces, como ven, las drogas quimioterápicas más básicas, digamos, más antiguas, tienen este tipo de toxicidades intensas. Bueno, en la evolución de la quimioterapia o de los medicamentos para el cáncer, pues tenemos todas estas otras drogas que son ya inmunológicas, como el rituximab, son moleculares, como el imatinib, ¿no es cierto? Cuyas toxicidades son diferentes, pero ya no van no son tan aplaciantes como la quimioterapia pura, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde tiene lugar el trasplante de médula ósea en todo este contexto? Vamos a ver un poquito por qué nos interesa.
les voy a comentar, hay un concepto muy importante en oncología general, tanto oncoclínica como hematonco, que nos habla de lo que es la carga tumoral, ¿no es cierto? O sea, cuando hablamos de carga tumoral, hablamos de todas las células tumorales que están metidas en el problema. Por ejemplo, si se trata de un linfoma, serán, si juntamos todos los tumores que tiene, esa es nuestra carga tumoral, ¿no es cierto? Es visible a una tomografía, bueno, no totalmente, pero bueno, cuando está en etapa de diagnóstico, clasificamos la carga tumoral. Tiene ganglios aquí, en el mediastino, en el abdomen, en la ingle, entonces tenemos una carga definida. Lo que queremos hacer con la quimioterapia es eliminar toda esa carga tumoral al menos visible a nuestros ojos, ¿me entienden? Al menos visible a nuestros ojos. Entonces hacemos quimioterapia, volvemos al ejemplo del linfoma, ¿no es cierto? Y hacemos quimioterapia por 6 ciclos. A los 6 ciclos volvemos a ver la masa en una tomografía, ojalá un PET, y nos dicen, bueno, el paciente está en remisión completa. ¿Por qué? Porque en la tomografía ya no logramos ver absolutamente nada de la masa que habíamos querido atacar al inicio. Entonces declaramos al paciente en remisión completa. Perfecto. Hemos eliminado la masa tumoral visible. Sin embargo, ¿qué dice la literatura? ¿Por qué recaen los cánceres? Porque siempre puede llegar a quedar una masa tumoral invisible al ojo, a nuestra pesquisa, ¿no es cierto? A la pesquisa que podamos hacer en los diferentes tipos de cáncer. Lamentablemente, si es que queda una siembra microscópica, va a ser esa siembra microscópica la que va a causar las recaídas, ¿no es cierto? Por eso los pacientes recaen. Y cuando los pacientes recaen, recaen pues con una célula totalmente seleccionada. Ya no es la misma célula tonta, digamos, del inicio que se ha dejado matar con un esquema de quimioterapia. Seguramente esta célula va a ser una célula mucho más agresiva y mucho más difícil de erradicar, ¿me entienden? Entonces, es ahí donde, por ejemplo, en el linfoma hacemos R-CHOP, el paciente entra en remisión, lo dejamos en observación por 2 años de manera muy intensa, porque se sabe que en los primeros 2 años los linfomas, el 50% va a recaer, ¿no es cierto? Entonces, vemos que más o menos a los 6 meses, un año, otra vez comienza con baja de peso, síntomas B, anemia, y empieza a salir otra vez un ganglio. Esto está recayendo, ¿no es cierto? Hacemos una tomografía y evidentemente vemos que hay una recaída. Si es antes de un año, no volvemos a hacer biopsia. Si es después de un año, volvemos a biopsiar para estar seguros de que es lo mismo y le planteamos una segunda línea de tratamiento, ¿no es cierto? Le planteamos una nueva quimioterapia diferente a la primera línea, seguramente más intensa, más prolongada, con drogas más fuertes, ¿no es cierto? Y logramos meterlo de nuevo en remisión completa, ¿me entienden? Entonces, ya lo hemos metido por segunda vez en remisión completa. Sale el PET después de la segunda línea y dice no hay más masa tumoral. Ya estoy por segunda vez en ese mismo escenario. Voy a dejarlo así. O sea, voy a esperar a ver si recae porque ya me ha demostrado una vez que esa célula va a recaer, ¿no es cierto? Es rebelde, va a buscar por dónde salir. Entonces, es ahí donde el trasplante, un tipo de trasplante que se llama trasplante autólogo de médula ósea, tiene su rol, ¿no es cierto? El trasplante puede ser trasplante autólogo o trasplante halogénico, ya lo vamos a ver. El autólogo es cuando usamos la misma médula de la persona y el halogénico es cuando usamos la médula de otra persona o las células madre, más bien, no la médula, las células madre de otra persona, ¿no es cierto? Entonces, en estos pacientes que tienen cierto tipo de enfermedades hematológicas, como los linfomas, como los mielomas, utilizamos la médula ósea del mismo paciente, no para que darle tratamiento con la médula ósea, sino para poder sacar la médula ósea fuera del cuerpo y darle al paciente una quimioterapia tan tóxica, que si no resguardo su médula ósea fuera de su cuerpo, lo puedo matar. ¿Me entienden? Y eso es lo que hago con estos pacientes de linfoma. Lo que hacemos es, entran en una segunda remisión y van a un trasplante autólogo de médula ósea. Quiere decir, es una estrategia para darle más tratamiento quimioterápico intenso, resguardando su médula ósea fuera del cuerpo. Ese es el trasplante autólogo. Ahora, el trasplante halogénico, cuando utilizo la médula ósea de otra persona, es en patologías donde definitivamente la médula ósea del paciente no tiene ya ninguna solución y debo restituirla o reemplazarla por otra. Ejemplo, aplasias medulares, leucemias, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy día. Es un tema fascinante y es una estrategia de tratamiento más para enfermedades rebeldes, para cánceres hematológicos
de difícil resolución, es decir, de recaída, de progresión, de falta de control, ¿me entienden? Antes yo les podía haber dicho esto es el top del top y el trasplante marca la última línea de combate. Hoy por hoy no es así. Encima del trasplante tenemos técnicas muy novedosas, sobre todo las técnicas derivadas de la modificación de las células T o CAR T cells, que se modifican de una manera tecnológica para poder matar células cancerosas, ¿no es cierto? Vamos a ver si al final de todo nos da tiempo de ver eso, ¿ya? Pero bueno, vamos a empezar con el trasplante de precursores, que es una realidad en nuestro país, ¿no? Para empezar, en español se dice trasplante, no es trasplante, ¿ya? En inglés sí se usa la N, pero en español es trasplante, ¿ya? Bien, entonces la hematología, como ustedes saben, tiene una rama benigna, que es la que ustedes deben dominar, ¿no es cierto? Anemias, alteraciones de la coagulación, hemostasia. Tiene una rama de hemoterapia muy linda que la usamos a diario y que la vamos a aprender la siguiente semana, cómo usar la hemoterapia a nuestro beneficio. Y el gran plato de la oncohematología, que es ahí donde el trasplante de médula ósea o de progenitores hematopoyéticos tiene lugar, ¿no es cierto? Es rama de la hematología, sin duda. ¿En qué se basa? ¿Cuáles son los principios del trasplante de médula ósea? Se basa en el hecho de que, vamos a leerlo para ver cómo entendemos. Se basa en el hecho de que la administración de stem cell, acuérdense que stem cell es la célula madre pluripotencial que da origen a toda la hematopoiesis, también llamada CD34 por su clúster de diferenciación y comúnmente llamada célula madre, ¿verdad? Dice que el hecho de administrar células madre a un sujeto que previamente ha recibido un tratamiento de acondicionamiento, quiere decir, el acondicionamiento es una quimioterapia mieloablativa, es una cantidad de quimioterapia o una toxicidad de la que esa médula ósea no se va a poder recuperar. ¿Me entienden? Es matar la médula ósea, por decirlo así. Y dice que si yo le pongo células madre al paciente después de haber dado una quimioterapia mieloablativa que se llama acondicionamiento en el contexto del trasplante, estas células madre van a ser capaces de reconstituir todo el sistema hematopoyético, tratando de curar la enfermedad de base neoplásica, genética, inmunológica que pueda llegar a padecer, ¿no es cierto? Entonces, ese es el concepto. El concepto es tener células hematopoyéticas disponibles para ponérselas al paciente después de haberle dado una quimioterapia súper intensa. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de matar profundamente esa clona que no lo deja vivir, ¿no es cierto? Es una estrategia para dar quimioterapia de alta dosis, sobre todo en el trasplante autólogo, ¿ya? Esta es una diapositiva que van a encontrar en todos los libros de estadística. Ustedes saben que el trasplante de médula ósea es uno de los procedimientos más controlados del mundo y tiene organizaciones que rigen su realización. Nadie escapa a esto, ¿no es cierto? Y es así como debe ser. Y de hecho, tenemos una entidad gigantesca que es la World Bone Marrow Transplant, que es una entidad que es de registro de los trasplantes en todo el mundo, ¿no es cierto? Y funciona a través de diferentes entes. Muchos entes están afiliados a la World Bone Marrow. Uno de ellos es la Sociedad Latinoamericana de Trasplante de Médula Ósea, la cual ha estado funcionando mucho mejor desde hace unos 3 o 4 años, tal vez un poquito más. ¿Cómo? Logrando registrar los trasplantes en Latinoamérica, ¿no es cierto? Porque ustedes tienen que saber que el trasplante en Latinoamérica, sobre todo bueno, en toda Latinoamérica, digamos en Sudamérica sobre todo, ha sido un gran reto para los pueblos, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué es tan complicado hacer un trasplante de médula? Porque es un procedimiento costoso, económicamente costoso, complejo. Necesita no de una persona, necesita de un equipo de profesionales, ¿no es cierto? Necesita no solamente de la capacidad humana, sino también necesita de insumos y de equipamiento tecnológico de alta gama. Entonces, imagínense que para países que tienen servicios de salud públicos, que todavía no han logrado cumplir los retos básicos de países en subdesarrollo, control de epidemias básicas y comunes,
el trasplante pues es prácticamente inalcanzable, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? En nuestro país, lamentablemente, todavía no se ha podido instaurar el trasplante como una rutina en los hospitales públicos. El hospital público que está trabajando mucho en eso es el Hospital de Niños de La Paz, que ya tiene algún récord en trasplantes en niños y es un hospital público y el gobierno ha centrado un poco todos sus recursos en ese grupo etario y vamos a ver si está correcto o no está correcto. Ahora lo vamos a analizar cuando terminemos el tema. Pero en Bolivia sucede eso y en Bolivia el trasplante más comúnmente utilizado, más necesitado, más demandado no es el de niños. En todo el mundo el trasplante más necesitado es el trasplante autólogo en adultos, ¿no es cierto? Es el trasplante que necesitamos en mielomas, en linfomas, que son patologías súper frecuentes. Y debido a esa necesidad, hemos podido desarrollar trasplante a partir del año 2017 como foco en Cochabamba, por suerte, y hemos ido evolucionando, tratando de ya cubrir trasplantes de otros tipos más complejos. Pero imagínense, es recién hasta el 2017, esta estadística es del 2010, donde no se registraban ninguna actividad de trasplante en Bolivia, en Paraguay, pero Paraguay rápidamente, el 2014 creo que comenzó, y hoy tiene su sistema de trasplantes muy bien desarrollado y es en la parte pública, en Paraguay. Entonces, como ven, esta diapositiva siempre es triste de ver porque fue realmente muy tarde que hemos empezado a acceder al trasplante y ni siquiera hoy por hoy podemos decir que todos acceden. Es en la parte privada, lamentablemente, y accede la gente que tiene los recursos, ¿no? Pero por lo menos no tiene que viajar a otro país. Eso es algo que es por lo menos y es un esfuerzo netamente de especialistas bolivianos, ¿no es cierto? Bien, esto pues, igualmente, esta es otra diapositiva donde se podía ver que Bolivia no registraba ningún grupo de trasplante, ¿no es cierto? Bueno, yo me formé en estos años precisamente y siempre iba a los congresos y veía pues que Bolivia no tenía equipos de trasplante y siempre hemos sabido que eso iba a ser todo un reto poderlo realizar. ¿Mm? La curva del desarrollo del trasplante es antigua, no crean que esto es algo novedoso. Se hace trasplantes desde los años 80, ¿entienden? En Latinoamérica y en el mundo ha empezado en los años 50. Obviamente siempre con un montón de tropiezos y siempre con esa disposición del humano de querer resolver problemas, ¿no es cierto? Comenzó un poco también cuando vieron las bombas atómicas y vieron que las secuelas de la toxicidad de la radiación era la plasia medular y trataron de reemplazar las médulas, no una sana por una enferma. Así comenzaron un poco toda la historia del trasplante autólogo y halogénico en el mundo. Hoy por hoy hay un desarrollo importantísimo, tanto en Europa, siempre Europa y Estados Unidos van a ser los países más trasplantadores. En Latinoamérica, Argentina, Brasil llevan la punta, México también. Y bueno, pero gracias al esfuerzo que está haciendo la sociedad latinoamericana de registrar su actividad en trasplante, pues hay un foco importante de desarrollo también en Latinoamérica, ¿no es cierto? Y así se fueron avanzando para hacer los trasplantes y aquí vemos que el trasplante, ay, no sé por qué no puedo ver acá, chicos. Esperen un momentito. Aquí podemos ver un poco cuál es la frecuencia de los trasplantes de médula ósea, ¿no es cierto? A ver, aquí. Dice que, bueno, aquí vamos a hablar un poquito entonces de nuevo, que cuál es el concepto del trasplante. Entonces hemos dicho, el trasplante puede ser halogénico o autólogo. Halogénico quiere decir que voy a utilizar las células precursoras o las células madre de otra persona, ¿no es cierto? De un donante. Ya vamos a ver qué tipo de donante. ¿En quiénes voy a utilizar un trasplante halogénico? En patologías donde la médula ósea del receptor o del paciente realmente ya no cumple ninguna función y debe ser reemplazada. Ejemplo, como ven acá, las leucemias, la leucemia mieloide aguda en el adulto, la leucemia linfoide, recaídas, ¿no? O de muy mal pronóstico de recaída. En esos pacientes definitivamente ya mato la médula ósea original y la reemplazo con una médula ósea nueva, ¿no es cierto? En cambio, el autólogo no es que voy a utilizar las células madre de otra persona, no necesitamos donante, es autólogo. Lo que voy a hacer es
tener las células madre del propio paciente, que están sanas, obviamente, que no, en el caso de un linfoma, por ejemplo, ya no tienen enfermedad porque la enfermedad está fuera de la médula ósea en los ganglios linfáticos, o en el caso de un mieloma porque el mieloma ya ha sido controlado y la médula ósea está rescatada. Y en ese caso lo que voy a hacer es sacar esa médula ósea sana, ¿no es cierto?, en buenas condiciones fuera del cuerpo, ya vamos a ver cómo, y le voy a dar a ese paciente una quimioterapia intensa con el objetivo de matar todos esos nichos que no estoy viendo, profundizar su respuesta hematológica para liberarme de una vez de ese cáncer que tiene el riesgo de recaer, ¿no es cierto? Como la médula ósea está fuera del cuerpo en ese momento, no recibe la toxicidad tan intensa que podría matar esa médula, ¿no es cierto? Entonces hago la quimioterapia y luego le vuelvo a poner sus mismas células. Ese es el trasplante autólogo. No es un trasplante como tal, dirán ustedes, porque no estamos poniendo la médula de otra persona. Sí, técnicamente está sacando la médula del cuerpo. Entonces, por eso se denomina también trasplante autólogo. Como verán, la mortalidad es muy diferente. La mortalidad relacionada al trasplante de un halogénico llega casi al 50%. Cada vez más estamos afinando técnicas y esta mortalidad está disminuyendo. Y la mortalidad del trasplante autólogo, pues, se acerca al 5% y hoy por hoy hay grupos que tienen 1, 2% de mortalidad. Entonces, es por eso que es un procedimiento más seguro y también el trasplante autólogo, miren lo que es la frecuencia en enfermedades, en gamapatías monoclonales, mieloma múltiple, lo que hemos avanzado ayer, miren la gran mayoría, ¿no? ¿Por qué es tan alta la necesidad? Porque en mieloma múltiple no se espera la recaída. El paciente hace primer esquema de tratamiento con las drogas básicas, con el esquema indicado, entra en remisión y debemos trasplantarlo inmediatamente. Enfermedades, los linfomas, porque les hemos dicho, ¿no es cierto?, que la mitad de los linfomas van a recaer en los siguientes 2 años al tratamiento inicial. Esos pacientes que recaen van a necesitar el trasplante autólogo de médula ósea. Entonces, imaginarán que el trasplante autólogo es muy requerido en el adulto y debe ser prioridad de un país. El trasplante halogénico del niño también tiene su rol porque van a necesitar ese trasplante los niños que tienen mal pronóstico de leucemia, que recaen a la leucemia. Pero acuérdense que la leucemia del niño tiene una posibilidad de curación alta. Si es dentro de un grupo etario entre 1 año y 10 años y si es de una variedad, digamos, de las más favorables, como la leucemia B común. Ese tipo de niños, casi el 90% se va a curar. Eso dice la estadística mundial, hay que ver nuestra tasa de curación. Entonces, es posible que tal vez nuestra estrategia de salud pública vaya más bien a fortalecer el trasplante en adultos autólogo y más bien a fortalecer el tratamiento inicial de las leucemias del niño más que el trasplante. Sin embargo, ustedes saben que todas estas son estrategias nacionales públicas a las que a veces los médicos de base no tenemos ninguna injerencia, ¿no es cierto? Pero ustedes tienen que saber que el trasplante más necesitado en el mundo es el autólogo de adulto, ¿ya? Vamos a ver un poquito cuáles son las etapas de un trasplante, ¿ya? Entonces dice que primero vamos a pensar primero en un trasplante autólogo, ¿ya? En el trasplante autólogo ese paciente está en remisión completa, ¿no es cierto? Porque ya lo he llevado a remisión completa. El trasplante nunca es una emergencia. Nunca lo voy a hacer en un paciente totalmente activo con un cáncer hasta las orejas, ¿no? El trasplante se hace en un paciente que está en remisión completa. Es un procedimiento de consolidación, ¿no es cierto? No es un tratamiento del cáncer como tal, es consolidación de una respuesta ya obtenida. Entonces vamos a pensar que es un paciente con linfoma que ha remitido por segunda vez y lo que vamos a hacer es, si es un trasplante autólogo, primero vamos a estimular esas células de su médula ósea, las vamos a sacar hacia la sangre periférica para poder cosechar las células madre de la sangre periférica a través de un procedimiento que se llama aféresis. Antes, el trasplante de médula ósea, las células se obtenían directamente de la médula ósea en la cresta ilíaca, por eso tenía ese nombre, ¿no? Era realmente de médula ósea. Pero hoy por hoy,
esa forma de cosechar, que así le decimos coloquialmente, o de colectar las células madre, ya no es típicamente de la cresta ilíaca, sino lo que hacemos es estimular con medicamentos estimulantes de las clonas, por ejemplo el filgrastim, que es el estimulante de colonias, de granulocitos, de estimular de una manera intensa y hacer que las células madre circulen por la sangre periférica y de ahí las agarramos en cantidades buenas para poder hacer el trasplante. Entonces, cuando ya tenemos las células resguardadas, las colectamos en bolsas como las bolsas de transfusión que ustedes conocen y esas células madre las congelamos o las refrigeramos mínimamente, ¿no? Inmediatamente después de que tenemos una cantidad adecuada de células madre, el paciente pasa a esta fase, que es la fase de acondicionamiento, ¿ya? La fase de acondicionamiento es la quimioterapia. Es precisamente esta etapa en la que voy a dar quimioterapia de alta dosis para matar todo lo que quede y lo que te le da riesgo de recaída al paciente. Inmediatamente después, cuando logre hacer esa quimioterapia, 24 horas después, dependiendo del esquema, le voy a volver a poner sus células madre, ¿no es cierto? Esa es la infusión de stem cell, que es cuando es autólogo, son de él mismo. Esas células van a tener que entrar por vía de catéter, o sea, por vía periférica, y van a ir buscando el estroma medular, van a ir hacia los huesos y finalmente van a reconocer su casa y van a empezar a crear nuevas células, ¿no es cierto? Este es el periodo de aplasia, porque eso no ocurre de inmediato. La quimioterapia ya ha hecho efecto sobre la médula antigua, ya la ha matado, la nueva médula está en camino de poder actuar, entonces hay un periodo en el autólogo de aproximadamente 10, 15, hasta 20 días en que el paciente puede permanecer en aplasia. ¿Qué quiere decir aplasia? Total ausencia de elementos de la sangre. Tenemos hemoglobinas muy bajas, tenemos cero plaquetas, tenemos cero glóbulos blancos, ¿no es cierto? Ese es el objetivo, matar todo. Este es el periodo de mayor mortalidad. Aquí es donde pueden ocurrir complicaciones infecciosas, sobre todo severas, porque el paciente está desnudo, no tiene con qué defenderse frente a cualquier evento infeccioso. No solamente gérmenes que pueda contagiarse del ambiente o que pueda contagiarse del personal de salud, sino también gérmenes que viven con nosotros, bacterias, hongos que comparten nuestra vida y que cuando estamos en aplasia pueden causarnos la muerte. ¿Se dan cuenta? Entonces, este periodo de aplasia es el periodo de mayor mortalidad en ambos trasplantes. ¿Mm? Por suerte, el trasplante autólogo es un periodo corto, porque acuérdense que es la misma célula de él, no tiene que reconocer nada, o sea, no tiene que meter ninguna, no solamente para y luego viene el periodo de reconstitución, que quiere decir que ya esa célula madre que ha entrado al organismo ha empezado a producir nuevas células y los glóbulos blancos comienzan a subir. 0 blancos, 100 blancos, 1000 blancos, 1000 neutrófilos y listo. Salimos del periodo de riesgo. Cuando hemos logrado hacer esto, hemos logrado dos cosas. Primero, hemos logrado que la médula ósea se restablezca con unas células madre que las teníamos guardadas para él. Y segundo, hemos logrado darle la mayor toxicidad posible al cuerpo para matar la clona que nuestros ojos no están viendo. ¿Me entienden? Eso es lo que pasa en el trasplante autólogo. Ahora, lo que pasa en el trasplante halogénico, antes de entrar a un acondicionamiento, tengo que tener un donante, obviamente, ¿no es cierto? Ya he definido que esa leucemia que ha recaído está en remisión, pero no va a durar mucho, o definitivamente es una leucemia con muy mal pronóstico, con traslocaciones de muy mal pronóstico, que ya sé que va a recaer, que no voy a esperar a que recaiga, sino que cuando esté en remisión, voy a buscar un donante y le voy a cambiar la médula ósea. Entonces, para poder hacer un trasplante halogénico, primero tengo que tener un donante definido, estimular las células del donante para que salgan a sangre periférica, cosechar estas células. Bueno, antes de eso tendré que hacer el acondicionamiento al paciente con diferentes esquemas variados para todas las patologías, leucemias, aplasias. Y el día de la infusión, ese mismo día, se sacan las células al paciente, al donante. O sea, su donante en general tiene que ser un donante relacionado, su hermano, ahorita vamos a hablar de eso, pero ese mismo día se cosecha al paciente y ese mismo día se infunde, ¿no es cierto? Luego viene un periodo de aplasia, obviamente, porque hemos matado esa médula ósea enferma y las células del donante tienen que entrar, tienen que ser reconocidas, tiene que actuar la inmunosupresión, tienen que
ser toleradas por el nuevo huésped, por el nuevo paciente, ¿no es cierto? O sea, el receptor tiene que tener tolerancia a las células del donante y eso es un proceso muy complejo de inmunidad. Entonces, no va a ser tan fácil como en el autólogo, bueno, el autólogo tampoco es fácil, pero va a ser mucho más difícil que en el autólogo, porque en el halogénico tienen que todavía, además de llegar a la médula ósea y empezar a producir, tienen que evitar ser eliminadas por nuestra propia inmunidad, ¿no es cierto? O sea, tienen que ser toleradas por el receptor. Entonces, por eso es que la mortalidad del trasplante halogénico es mayor, porque el periodo de aplasia suele ser más largo. Entonces, cuando ha sucedido esto, viene el periodo de reconstitución y hemos logrado dos cosas en el halogénico. Primero, reemplazar totalmente esa médula enferma. Segundo, darle quimioterapia intensa. Tercero, hemos metido linfocitos del donante que van a combatir la leucemia de base. ¿Se dan cuenta? Por eso, cuando estamos tratando una leucemia con trasplante halogénico, tenemos un efecto injerto versus leucemia, que es también parte del tratamiento de la leucemia. O sea, el trasplante halogénico en el paciente con leucemia no solamente sirve porque le doy harta quimio, sino porque esos linfocitos, se ha demostrado del donante, van a pelear contra la leucemia. Y eso es bueno, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora algunos detalles sobre eso. Bien. Bueno, ya hemos hablado de esto, nos hemos adelantado, pero tienen que saber que existe trasplante autólogo, las células proceden del propio enfermo que serán criopreservadas y utilizadas. El objetivo es darle más quimioterapia al paciente para frenar, para planchar, para profundizar su respuesta oncológica y sus propias células resguardarlas fuera del cuerpo en ese proceso, ¿no es cierto? El trasplante halogénico es reemplazar la médula ósea de ese paciente por una médula ósea de un donante. Tiene que ser un sujeto HLA idéntico, ya sea hermano, donante, voluntario o emparentado. Bueno, aquí vamos a ver un poquito este tema. ¿Quiénes pueden ser nuestros donantes? Es decir, si nosotros llegáramos a necesitar un trasplante halogénico de médula ósea, tienen que saber que el trasplante de médula ósea requiere de una compatibilidad completa, ¿ya? Completa. Diferente al trasplante de riñón, el trasplante tal vez de hígado, de corazón, donde tal vez la complejidad es más bien técnica, más bien en quirófano, donde no puede fallar ni un solo puntito en la unión de los uréteres de los vasos, pero la tolerancia inmunológica es mucho mayor. Es por eso que ustedes escuchan normalmente cuando se trasplantan de riñón, ¿no es cierto? Dicen, ah, se ha trasplantado con su primo, con su vecino, ¿no? Incluso hay poblaciones, yo me acuerdo cuando hacíamos en el hospital belga los inicios del trasplante en Bolivia, había una región por el lago Titicaca que todos eran bien parecidos en el HLA y podían donarse riñones. Entonces, la compatibilidad en trasplante de órgano sólido no es tan necesaria, tan alta como la que necesitamos en trasplante meduloso. En trasplante de médula ósea, todo el HLA debe ser igual, es decir, debe ser compatible al 5%. El HLA es la forma en la que cada tejido, cada célula, hay una mosca que me está molestando, cada célula se identifica en el cuerpo, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos una identificación en cada célula. O sea, es decir, yo he venido de este papá y de esta mamá. Cada célula de tu cuerpo dice eso a través de su HLA, ¿no es cierto? Por eso es que el HLA se hereda en bloque, se hereda en el cromosoma 6 de la mamá y del papá en partes iguales, ¿no es cierto? Entonces, por esas razones que donantes histoidénticos 100%, los únicos que pueden ser, chicos, son los hermanos, porque nadie más viene del mismo papá y de la misma mamá, ¿no es cierto? Por más que sean por más que sean muy cercanos, mismo tu mamá, tu papá, no tiene el HLA idéntico a ti, porque él ha heredado de su papá y de su mamá, ¿no es cierto? Por eso es que cuando buscamos un donante relacionado HLA idéntico, buscamos primero entre los hermanos de padre y madre, ¿no es cierto? Entonces, esa es la necesidad que tenemos para los trasplantes de médula ósea, lamentablemente. ¿Cuál es la posibilidad de que dentro de nuestros hermanos, primero que tengamos hermanos, ¿no? Cada vez tenemos menos, la población tiene menos hermanos, ¿no? Pero ¿cuál es la posibilidad? Lo que dice Mendel, ¿no es cierto? 25% de posibilidad de que alguno de tus hermanos sea, ¿se acuerdan los conejitos blancos y negros, ¿no ven? De que sea idéntico a ti en el HLA.
¿no es cierto? Tenemos que estudiar el HLA A, B, C, D, R, D, P, D, Q, todo el HLA completo. No es lo mismo que para sólido. En sólido, en riñón, por ejemplo, basta con que sea el HLA-DR y ya estaríamos bien. En cambio, en el trasplante de médula ósea, no. Tenemos que tratar de lograr el 100% de histocompatibilidad. Y eso es un problema. ¿Qué hacemos cuando no tenemos un donante idéntico relacionado? Es decir, mi hermano relacionado idéntico. Bueno, ahí comienzan todos los problemas, ¿no es cierto? Porque lo que hay que hacer es dificultar. Les voy a ejemplificar. Cuando nosotros vamos a donar sangre a un país que tiene totalmente legislado el programa de trasplantes, un país que tiene organizado un comité de trasplante nacional en todas las variedades de trasplante. Por ejemplo, en la Argentina es el INCUCAI, que rige todos los tipos de trasplante en la Argentina, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos un país totalmente conectado con las redes de trasplante a nivel mundial a través de entidades, que no es nuestro caso, nosotros recién estamos empezando a tener la ley de donante, la ley de trasplante renal y de neurociencia, ni hablar, nos falta mucho. Pero cuando vamos a donar sangre, por ejemplo, en un país que tiene todo este sistema, cuando uno va a donar sangre, le piden, ¿no es cierto?, que sea más de 18 años, que no tenga infecciones que se puedan transmitir. Bueno, son exactamente los mismos requisitos que tiene para de médula ósea o de células madre. Cuando estás en el proceso de donar sangre, te pregunto, ¿usted quiere donar médula ósea? ¿O cómo es eso? Bueno, lo único que hacemos es, además de sacarle la bolsita de glóbulos rojos para la donación, sacamos varios tubos y le estudiamos su HLA. Entonces, esta información que se estudia de ti como donante de sangre común y corriente va a una red mundial informática donde está en la nube dando vueltas dentro de este sistema organizado de los países que tienen redes de acción, y puede estar al que tenga una chela tuyo, aunque tú estés en Bolivia y él esté, no sé a quién nos podemos parecer, somos muy parecidos en Latinoamérica, pero con Europa somos muy diferentes. Por eso es que también los pacientes en Argentina, por ejemplo, que tienen una descendencia europea muy grande, pueden encontrar donantes en Alemania, en España, en Italia, ¿no es cierto? Porque la gente tiene mayor cultura de donación y también tienen un sistema mucho más integrado donde todos los que van a donar sangre, casi todos, son testados su HLA para el caso de que se necesite en alguna parte del mundo. Qué interesante, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo funciona esto en la vida real? Si, por ejemplo, estamos en la Argentina y tenemos un paciente que tiene que trasplantarse por una aplasia medular, no tiene hermanos, pongo su HLA en la red y busco. Es un proceso que toma un tiempo, ¿eh? Toma un tiempo. Y se dice que para Latinoamérica mucho tiempo y tardamos mucho en encontrar donantes de esta manera y finalmente recaen. Pero en Europa, el tiempo de encontrar un donante no relacionado y idéntico dice que es casi de un mes, no es mucho. Entonces lo que se hace es subir a la red la información del paciente y se hace cross-match con todos los que tienen, los que han decidido ser donantes en su vida. Entonces, si hay un paciente que es compatible al 100%, ese centro de trasplante de esa persona que necesita se comunica con esta persona a través de su entidad en su país. Y su entidad en su país le dirá, bueno, usted es compatible con un paciente que está en la Argentina y lo que hacen es, le sacan las células madre por aféresis, ¿no es cierto? Obviamente, por un procedimiento poco invasivo, se estimula al donante, se obtiene su permiso primero, ¿no? Porque tiene que aceptar el hecho de que haya sido, o sea, que haya tenido la voluntad de donar en el momento que fue a donar sangre, no quiere decir que está obligado a donar médula o células madre, pero en general, pues, si quieren, ¿no es cierto? Entonces, se les extrae las células madre por una máquina de aféresis y esas células madre, bueno, antes de la pandemia tenían que llegar como sea en 24 horas al lugar donde está el paciente. Por ejemplo, si es un chico que está en la Argentina y su donante está en Francia, de Francia a la Argentina no puede pasar más de 24 horas en llegar. Y así se hacía. Se hacía, digo, porque son procesos que están un poco van a ver por qué, están cambiando.
Entonces, hoy por hoy, después de la pandemia, es muy complicado todo este asunto de los traslados y los vuelos, se imaginarán. Entonces ahí han empezado a congelar. Entonces mandaban médulas congeladas, ¿no es cierto? En congelación puede permanecer en nitrógeno líquido toda la vida. ¿M? Entonces, pero esa es la idea, ¿no es cierto? La idea es que cuando usted dice, yo quisiera ser donante de médula, bueno, o de células madre, lo que hay que hacer es ir a un país que tenga el sistema acá, lamentablemente, no podemos, por más que quisiéramos, o sea, registrarnos, pero obviamente sí podemos donar a nuestros hermanos, ¿no? Ojalá Dios no quiera nunca. Bien, entonces ese es el donante no relacionado histoidéntico, ¿ya? Entonces el relacionado histoidéntico es el hermano HLA 100% compatible. El no relacionado histoidéntico es aquel que hemos encontrado por un cruce. Listo, pare de contar. No encuentras ahí, no tienes esperanza de poderte trasplantar. Sí, más o menos. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, al ver que hay tanta dificultad en encontrar donantes histoidénticos, nos hemos enfocado, no digamos, digo, toda la ciencia en la hematología, en mejorar la inmunosupresión. Quiere decir, más bien, en vez de buscar el mejor donante que no haga rechazo con mi paciente, mejor hemos tratado de mejorar al máximo nuestro poder con medicamentos de inmunomodular al receptor, ¿me entienden? O sea, drogas cada vez más sofisticadas en esquemas cada vez más novedosos que lo que logran es hacer que entre la médula ósea del donante y el receptor se deje, por decirlo así, ¿no es cierto? De esa manera hemos podido instaurar en el mundo un trasplante que se llama haploidéntico. Quiere decir, haplo es la mitad, ¿no es cierto? Entonces, solo la mitad compatible. ¿Quiénes? Los papás. ¿Se dan cuenta? Esto ha nacido ¿cuándo? Cuando los niños con leucemia no encontraban donantes médulas. Entonces se han empezado a testar a los papás, ¿no es cierto? Y a poder hacer que ese niño tolere las células madre de una persona que solamente es la mitad idéntica. Ese es un gran avance para el trasplante y hoy por hoy el trasplante haploidéntico está cobrando un valor muy grande, sobre todo en Latinoamérica, donde no tenemos redes tan estructuradas como en Europa, por ejemplo, para conseguir donante, donde no hay esta cultura de donación tan arraigada y donde no tenemos estas estructuras nacionales para poder regir los trasplantes no relacionados. ¿Se dan cuenta? Entonces, el haploidéntico está subiendo estratosféricamente. Estamos aprendiendo a hacer haploidéntico muy rápido en Latinoamérica por esta dificultad que tenemos en encontrar donante. ¿Ven qué interesante? Súper interesante. Y el singénico, todo lo que dice singénico siempre es gemelo, ¿no es cierto? Es el donante gemelo univitelino. O sea, por ahí un paciente que tiene aplasia medular, tiene un hermano gemelo, es idéntico, ¿no es cierto? Bueno, no es tan recomendable porque se considera como un autólogo, ¿se dan cuenta? Es lo mismo. Entonces, capaz, no es lo ideal, pero se utiliza cuando no hay donante. Entonces, siempre vamos a pensar en una posibilidad de su gemelo idéntico. Uno diría, no, si tiene un gemelo idéntico ya está hecho. No tanto así, porque primero acuérdense que cuando hay gemelos idénticos, uno piensa que el otro también puede llegar a desarrollar la enfermedad. Y por otro lado, esos linfocitos de esta persona no van a ayudar en nada si es una leucemia, es como un autólogo, ¿no es cierto? Pero en una plasia, pues estaría bien, ¿no? Entonces se va valorando, pero el singénico quiere decir que se va a trasplantar con un gemelo idéntico, ¿ya? Entonces, esas son las variedades de trasplante que existen en función del donante. ¿Cuál es la posibilidad de que pueda encontrar estos bancos de han visto, ¿no es cierto? Que el banco entonces de células madre no es pues real, no es que existen células madre congeladas, no, es un banco virtual de registro de HLA de los donantes, nada más que eso. ¿Y cuál es la posibilidad de que podamos encontrar un donante HLA idéntico? Uno en 50,000 a uno en 100,000, o sea, que tengamos un doble HLA genéticamente hablando, es esa. Y el tiempo medio de búsqueda, 100 días. No, 100 días serán capaz en Europa, no, en Europa es menos, pero en Latinoamérica no. Hay estudios que han comprobado que el tiempo medio de búsqueda es de 6 meses, chicos. En 6 meses el paciente puede recaer y se puede morir. Por eso es que cada vez más rápido pasamos a la estrategia de donante haploidéntico, de más bien mejorar nuestras técnicas de inmunosupresión. Re interesante, ¿no?
Bueno, entonces hablamos un poquito del condicionamiento. Hemos dicho que ya sea alogénico o ya sea autólogo, necesitamos darle quimio a ese paciente, ¿no es cierto? O sea, el objetivo del trasplante en el autólogo 100% es matar a la mala esa clona que está ahí, matar a lo máximo. O sea, aunque no la esté viendo, yo sé que está y la quiero matar, ¿no? Y en el halogénico no solamente es matar la clona, sino también inmunomodular, ¿no es cierto? Inmunomodular para que tolere la otra médula de la otra persona. Entonces, es un tratamiento mieloablativo, se realiza antes de poner las stem cell, obviamente, ¿no? Porque si no lo voy a poner las stem cell y luego aquí me voy a matar las células detonadas, ¿no? Entonces, antes de poner las células madre, el objetivo, erradicar el clon maligno a la población anormal, conseguir inmunosupresión para que el receptor tolere la nueva médula ósea, ¿no es cierto? Re interesante. Ahora, los acondicionamientos son intensos, son mieloablativos. Quiere decir que voy a llevar a ese paciente en pocos días a cero glóbulos blancos, cero plaquetas de algunos glóbulos rojos. O sea, es como quitarle el corazón, quitarle el riñón. ¿Quién puede vivir sin corazón? ¿Quién puede vivir sin riñón? ¿No es cierto? Necesitan una terapia de reemplazo. Nuestra terapia de reemplazo son las transfusiones. Entonces, mientras se instala la nueva médula, tenemos que tener soporte transfusional con elementos transfusionales muy sofisticados, plaquetas obtenidas por aféresis, filtradas e irradiadas, glóbulos rojos irradiados, soporte de antibióticos intensos para poder cubrir a ese paciente de enfermedades infecciosas que estén en el ambiente. Por esa razón también es que ustedes han debido escuchar, no, le han trasplantado y le han llevado a una burbuja. Dicen, no, ahí está películas. Esas películas no están tan erradas, ¿ah? Porque, ¿qué quiere decir con la burbuja? Con un lugar súper cuidado en un hospital donde no entre ningún germen. No, ojalá fuera así, no están así. Qué es lo que la tecnología nos puede dar? Actualmente, bueno, siempre ha habido, ¿no? Pero actualmente existen filtros muy sofisticados que uno los instala en los lugares y hacen que el aire se filtre muchas veces por minuto, ¿no es cierto? Logrando captar y atrapar partículas potencialmente patógenas, ¿verdad? Además, se pueden instalar en los diferentes lugares o habitaciones una presión positiva. Quiere decir que cuando yo estoy entrando a esa sala, el aire va a tender a salir, me va a empujar hacia afuera. O sea, todo va a tender a liberar a ese espacio de potenciales patógenos. Esto es lo que se denomina flujos de alta especialidad o flujos EPA, que es un requisito para poder hacer trasplante. Por eso es que son caros, son complicados. Antes, seguramente, en los años del inicio de trasplante en el mundo, se podía usar esos filtros en lugares chiquitos. Por eso se ve, ¿no? Que los trasplantes son una camita con su plastiquito y seguramente el filtro es solo ahí en la camita. Hoy por hoy, tú puedes filtrar con flujo EPA todo un edificio. La cosa es tener dinero, ¿no es cierto? Porque es un equipamiento que es costoso y de alto mantenimiento. A eso se refiere cuando hablamos de lugares filtrados y acondicionados para albergar a un paciente en aplasia medular, ¿no es cierto? Y de ahí también derivan los costos, porque no es que va a estar ahí un día o dos, va a estar ahí aproximadamente 20 días o un mes, dependiendo del tipo de trasplante. Bien, entonces, cuando pensamos en que vamos a hacer una terapia de acondicionamiento mieloablativa, tenemos que pensar en tener todas estas condiciones. A pesar de tener todas estas condiciones, poder transfundir cuando querramos componentes totalmente correctos, dar antibióticos, estar en flujo EPA, darle la comida, tiene que ser esterilizada, cuidar todo. Nosotros aquí hasta le hacemos cepillar los dientes con agua mineral, o sea, no dejamos que, porque aquí hay mucha cantidad de bacterias, ¿no? Entonces, aunque hagamos todo lo que hagamos, el paciente puede desarrollar sus propios semenes, al ver que no hay ningún tipo de defensa, se pueden aprovechar, ¿entienden? De hecho, nosotros aquí en Cochabamba, que ya llevamos unos cuantos trasplantes,
me sale, bueno, vamos a parar igual porque es largo el tema, yo creo que lo vamos a continuar el lunes. Miren cómo se planifica un trasplante. Por ejemplo, el día cero, aquí está, este es el día cero, es el día de la infusión. ¿Qué drogas quiero ponerle? A veces el acondicionamiento lleva irradiación corporal total, todo le irradiamos. A veces el acondicionamiento lleva inmunoglobulinas, timoglobulinas, también se le da. Y a veces quimio pura, ¿ya? Se le pone un catéter también. Y todo lo después del trasplante es día más uno, más dos, más tres, más cuatro, hasta que salga, ¿no es cierto? Y es más, hasta que el paciente cumple toda su vida, vamos contando día más 450 del trasplante, por ejemplo, ¿no es cierto? Así es como vamos viendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? O sea, como el acondicionamiento resultó ser tan tóxico, eso también se ha ido modificando. Ahora lo que tratamos de hacer es hacer tratamientos no bioablativos, o sea, no hacemos totalmente la medicina. ¿Para qué? Para darle oportunidad a gente que tiene mayor edad de tolerar un trasplante. Por ejemplo, una persona con un mieloma de que tiene 70 años, el tope es 75, 70, depende de los grupos, ¿no? Pero digamos que está en el límite y que aparte su riñón está medio flaco, puedo hacer un esquema no mieloablativo más suavito, ¿no es cierto? Lo mismo podemos hacer en leucemias, en linfomas. Entonces hemos tratado de modificar los acondicionamientos para lograr que el paciente sobreviva, ¿no? En los últimos años se ha desarrollado una nueva modalidad, regímenes no mieloablativos o de intensidad reducida, ¿no es cierto? En este caso, aprovechamos los medicamentos que no son solamente aplaciantes, sino también son inmunoterapia, ¿no es cierto? Agregamos inmunoterapia a los acondicionamientos. Entonces, como ven, toda una serie de artificios para que los pacientes se puedan beneficiar con esta estrategia, que es el trasplante de médula ósea, que es una estrategia más para permitir, sobre todo, más tratamiento quimioterápico sin arriesgar la médula ósea. ¿Me entienden? Bueno, son las 8:00, vamos a dejar, si falta poco, terminaremos. Entonces, vamos a dejar con estos conceptos. El día lunes vamos a retomar el trasplante. Quisiera que lean del libro que tienen de Jesús San Miguel. Esto no es de ahí, precisamente este tema no es de ahí, pero van a conjuncionar un poco sus conocimientos. Esto ya no es un lujo, algo que lo hacen en la luna, no. Es algo que es del cotidiano. O sea, necesitamos trasplante todos los días. Hay muchos pacientes. Entonces es algo, una realidad con la que ustedes, Dios mediante, se van a enfrentar, ojalá, aquí en Bolivia todo el tiempo, en todos los hospitales, ¿no es cierto? Pero es algo que no deben desconocer. Yo les cuento a modo de anécdota que cuando empezamos a intentar hacer el trasplante allá por el año 2015, una ministra de salud me dijo que sí, que podía yo hacer el trasplante en el Hospital Viedma porque el Hospital Viedma tenía los mejores quirófanos. ¿Se dan cuenta que esto no se necesita quirófano? Este es un procedimiento clínico, no es un procedimiento quirúrgico, ¿no? Estamos en el área clínica. Entonces, se dan cuenta que ustedes se dediquen a lo que quieran dedicarse, ya sea a la salud pública, a la salud familiar, a la alta especialidad o incluso a la epidemiología, no puede invertir tan errado, ¿no? De decir, no, usted puede hacer en el quirófano. O sea, parece que no fuera médico, ¿no? O sea, los médicos tenemos que conocer todos los aspectos de la medicina, no por arriba, bastante bien profundo. Y obviamente los que sean especialistas harán en profundidad mayor. Y este es uno de los temas que tiene muchos paradigmas, que hay muchos médicos mismos que desconocen exactamente cómo es que se realiza, para qué sirve y cuáles son los conceptos básicos. Entonces, bueno, vamos a ahondar en esto. El día lunes vamos a continuar con esto y después pasamos a hemostasia. Ya estoy haciendo hincapié en los temas que son más importantes. Obviamente, hemostasia no es más importante, pero hay cosas que no las puede ver en el libro y las